¿Alguna vez has tenido un trabajo tan extraño que cuando intentas explicarlo la gente te mira como si no entendiera? Bueno, ese soy yo. Soy el agente al que el gobierno llama cuando las cosas se ponen raras, realmente raras. Mi puesto es en un departamento cuyo nombre es tan complicado que incluso las personas que trabajan allí terminan olvidándolo. Pero en realidad mi misión es muy distinta. Estoy llamada a ocuparme de fantasmas, monstruos y todas esas cosas que hacen que la gente se estremezca de miedo. Imagínense la escena: si algo extraño sucede por la noche, cuando la luna está alta y las sombras parecen bailar, es probable que yo sea el elegido para investigar. El sueldo es bueno, es cierto, pero los horarios de trabajo son horribles, casi como una pesadilla que nunca termina. ¿Y los beneficios? Oh, no me hagas reír. El plan de salud ni siquiera se atreve a cubrir las mordeduras de fantasmas. Como si esto fuera un riesgo normal, ¿no? Una noche, estaba en mi pequeña oficina, que parecía más bien un escondite improvisado. El reloj marcaba las 10:32 de un viernes y yo estaba cómodo, instalado en mi silla, con un donut rancio a mi lado y la pantalla de la computadora iluminando mi rostro. Estaba navegando por memes, riéndome de las tonterías que veía, cuando de repente sonó mi teléfono. Pero no era mi móvil habitual. Era mi teléfono del trabajo. Este teléfono es negro, sin ninguna marca, y hace un ruido tan irritante que parece un grito desesperado. Cuando suena, mi corazón ya lo sabe, algo extraño está pasando y necesito ir a solucionarlo. Lo dejé sonar unas cuantas veces más, solo para sentir un poco de dramatismo en la situación, como en las películas. Así que finalmente respondí. ¿Hola? La voz del otro lado era firme pero desconocida. Agente Miller, dijo la persona. No reconocí la voz, pero eso no es sorprendente en absoluto. Muchas de las personas con las que trato ni siquiera existen realmente. Tenemos un problema grave. Un pequeño pueblo, en medio de la nada. Recibirás las coordenadas. Estaré allí en 2 horas, respondí, tratando de sonar más seguro de lo que realmente me sentía. La información está en el expediente. Buena suerte. Y, como en un thriller, la línea quedó en silencio. Clásico, ¿verdad? Suspiré profundamente, tiré la dona a la basura en un gesto simbólico, ya que ya no quedaba sabor en ese terrón de azúcar endurecido y agarré mi bolsa de emergencia. Aprendí rápidamente que en este trabajo siempre hay que estar preparado. La bolsa era como un pequeño tesoro de supervivencia, una linterna que podía iluminar los rincones más oscuros, un lector EMF para detectar cosas extrañas, un poco de whisky para calmar los nervios y unos amuletos que me regaló un anciano en Luisiana, jurando que me protegerían. Spoiler, nunca funcionaron como prometieron. Tan pronto como salí a la carretera, las luces de la ciudad se apagaron y la oscuridad comenzó a apoderarse de todo. Mientras conducía, ya había recibido la información en mi celular. Me detuve en un semáforo en rojo y abrí el archivo que estaba en mi teléfono. El caso parecía sencillo, al menos en el papel. Pero sabía que en mi ámbito de trabajo, el papel podía ser solo el principio de una auténtica pesadilla. Con el viento soplando contra el cristal y la luna brillando intensamente en lo alto, ya podía sentir que algo inesperado estaba a punto de suceder. Y así la aventura apenas comenzaba. En el tranquilo pueblo de Willow Creek, donde la rutina de sus residentes estaba marcada por el canto de los pájaros y el tintineo de los cencerros de las vacas, había un granjero conocido por todos, Joe Thompson. Era un hombre delgado, con una piel que parecía bronceada por el sol y un sombrero maltratado que nunca se quitaba de la cabeza. Joe cuidaba su granja con dedicación, pero en los últimos días, algo extraño había comenzado a suceder. Una noche, mientras miraba por la ventana de su antiguo granero, notó que sus vacas estaban inquietas, relinchando como si hubieran visto un fantasma. El sonido del viento iba acompañado de un eco profundo que parecía emanar de las sombras. Asustado, decidió llamar a la policía, afirmando que su granero estaba embrujado. La voz temblorosa de Joe en el teléfono era una mezcla de miedo y desesperación, y la policía, algo escéptica, envió a un oficial a investigar. El viaje hasta la granja de Joe fue largo y tedioso. El motor del coche zumbaba como una abeja irritada y la radio de vez en cuando emitía un silbido que parecía susurrar secretos del pasado. Cada curva del camino de tierra parecía llevarme más profundamente a una historia de terror, y cuando llegué, la oscuridad de la noche envolvió la propiedad como un manto. El granero, una estructura vieja y desgastada, se erguía como un gigante dormido. Sus tablas desconchadas y la hierba alta a su alrededor daban la impresión de que el tiempo había olvidado el lugar.
Cuando finalmente salí al porche, casi medianoche, vi a Joe esperándome. Tenía una escopeta en sus manos, como si fuera su único escudo contra lo desconocido. La mirada que me dirigió era la de alguien que esperaba un milagro. ¿Eres tú el tipo que enviaron?, preguntó con voz temblorosa. Sí, lo soy, respondí, mostrando mi placa. Agente Miller. Resolvamos esto rápidamente. Su mirada no transmitía confianza, pero asintió, dejándome entrar. El interior de la casa exudaba un olor familiar a café, mezclado con un toque de ansiedad. Mientras Joe me servía una taza humeante, noté que le temblaban las manos, como si el calor de la bebida no fuera suficiente para calentar su espíritu. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté, tratando de romper el hielo. Joe miró hacia otro lado, como si el peso de la verdad lo oprimiera. No lo sé, pero no es normal. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de un oscuro significado. La curiosidad me llevó a mirar por la ventana hacia el granero, que se alzaba a la luz de la luna, triste y desolado. Las paredes estaban desgastadas, como si hubieran sido testigos de secretos y tragedias que nadie se había atrevido a contar. El lugar parecía haber resistido tormentas, y no solo las de la naturaleza. Joe, todavía sosteniendo la taza de café con sus dedos blancos, miró fijamente, como si esperara que algo o alguien se manifestara allí. Echemos un vistazo al granero, sugerí, mientras la adrenalina empezaba a correr por mis venas. La respuesta de Joe fue un profundo suspiro, pero asintió, todavía atrapado por el miedo. Juntos cruzamos la puerta principal y entramos al lado oscuro de la propiedad. El camino hacia el granero estuvo lleno de silencios inquietantes y sombras que bailaban a la luz de la luna. Cada paso parecía resonar en la noche, y el corazón de Joe latía al ritmo de mi frenética curiosidad. ¿Qué puede generar tanto miedo en un hombre que durante toda su vida ha tratado con la naturaleza y sus misterios? El granero parecía un portal a lo desconocido, y era hora de descubrir qué es lo que realmente acechaba en sus profundidades. ¿Crees que estoy un poco loco, no? Me encogí de hombros, como si no me importara. Mi trabajo es averiguar qué está pasando y, si hay un problema, lo soluciono. Es así de simple. Asintió lentamente, como si estuviera tratando de comprenderlo todo. Si vas a echar un vistazo, ten cuidado ahí dentro, dijo, y agarré mi bolso y lo colgué de mi hombro. Sin más conversación, salí al balcón, sabiendo que la noche sería larga y llena de misterios. El granero estaba a unos 50 pies de la casa, y cuanto más caminaba, más crecía la sensación de que algo andaba mal. Vale, sé que los graneros pueden parecer espeluznantes por la noche, pero esto se sentía diferente. Era como si algo me estuviera esperando. Cuando abrí la puerta del granero, me di cuenta de que algo no estaba bien. El lugar estaba muy oscuro y apenas entraba un poco de luz de luna. El olor a heno y a animales que normalmente estaría allí, simplemente no estaba. En cambio, había un olor extraño en el aire. Di un paso adelante, mirando a mi alrededor para ver si podía encontrar algo extraño. El granero estaba lleno de herramientas viejas, pajares y equipos agrícolas tirados por todos lados. Al principio todo parecía normal, pero luego levanté la vista. Lo que vi me dejó sin palabras. Colgando boca abajo de una de las vigas había un murciélago. Pero no era un murciélago cualquiera, este fue enorme. En serio, parecía lo suficientemente grande como para causarle problemas incluso a un oso pardo. Sus alas eran enormes, parecían un lienzo feo y arrugado. ¿Y qué pasa con su pelaje? Parecía desordenado, como si hubiera vivido una aventura realmente loca. ¿Y su cara? No era en absoluto un murciélago común y corriente que verías en el zoológico. Me quedé congelado, mirando fijamente a esa extraña criatura, casi esperando que hiciera algo. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente desperté a la realidad. Mi entrenamiento empezó a dar resultados. Era hora de actuar. Saqué mi dispositivo EMF, que se usa para detectar cosas extrañas, y lo sostuve en alto, tratando de encontrar alguna señal. ¿Pero adivina qué? Nada. No vi ni una sola gota de energía ni nada fuera de lo normal. Era como si esa criatura no fuera de este mundo. Retrocedí lentamente, intentando no hacer ruido y no perturbar lo que estuviera allí. Pero aún así, sentí esos ojos misteriosos observándome, siguiendo cada uno de mis movimientos. Cuando me giré para irme, oí un ruido. Fue un sonido débil, como si algo pesado hubiera caído detrás de mí. Ni siquiera pude darme la vuelta a tiempo antes de sentir el viento de las alas pasando junto a mí. La cosa voló a una velocidad increíble.
Miré hacia atrás y pude ver a esa criatura aterrizando suavemente en el suelo, y sus ojos se fijaron en los míos nuevamente. Por un momento, pensé que vi algo diferente en esa criatura, como si fuera casi inteligente. Era como si supiera quién era yo y por qué estaba allí. Y lo más extraño, no parecía tener miedo de mí. Tuve que decidir rápidamente, quedarme y afrontarlo o huir. Elegí correr. Corrí hacia la puerta, la cerré con fuerza y salí sin mirar atrás. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y mis manos temblaban cuando abrí la puerta principal. Yo estaba dentro esperándome, con una expresión que parecía decir que pensaba que yo tenía dos cabezas. ¿Lo viste, verdad? Él preguntó. Sí, respondí, tratando de recuperar el aliento. Yo vi. Y estoy bastante seguro de que ella también me vio. Joe se quedó en silencio por un momento, pero la mirada en sus ojos me dijo que sabía exactamente de qué estaba hablando. Ella lleva allí mucho tiempo, dijo con calma. El folclore de aquí dice que si lo ves, no sobrevivirás el año. Pero pensé que era solo una historia. Lo miré, sintiendo el peso de lo que decía. ¿No pensaste en decirme que había un murciélago vampiro gigante aquí? Joe miró hacia sus pies y luego volvió a mirarme a mí. No sabía si lo creerías. Está bien, dije, sacando mi teléfono. Haré un informe. Pero solo un consejo, es posible que quieras salir de aquí. Esta criatura no parece del tipo que te deja en paz. Joe no dijo una palabra, solo asintió, un gesto rápido y contenido, y se giró, desapareciendo en la oscuridad de la casa. Me quedé allí, solo, envuelto por el silencio de la noche, solo roto por el susurro del viento entre los árboles y el canto lejano de algún grillo solitario. La puerta del granero crujió detrás de mí, un sonido casi lúgubre que pareció resonar en el aire pesado y cargado. Una sensación inquietante me envolvió, como si la criatura me estuviera observando, con sus ojos penetrantes siguiendo cada uno de mis movimientos. Me quedé allí como una estatua, mirando el granero, que parecía aún más amenazador a la luz de la luna. El peso de lo que acababa de presenciar me oprimía, como si una mano invisible me apretara el pecho. Normalmente, en situaciones como esta, volvería adentro, tomaría mi equipo y comenzaría a investigar, tratando de reconstruir este misterioso rompecabezas. Pero esta vez todo se sentía diferente, como si el aire estuviera cargado de electricidad y una sensación de urgencia pulsara a mi alrededor. No fue solo el murciélago gigante lo que me hizo sentir incómodo, así me miró, como si supiera exactamente por qué estaba allí y estuviera esperando, pacientemente, que cometiera un error. Me froté la cara, intentando quitarme esa sensación extraña e incómoda, pero persistía, como una sombra que se negaba a desaparecer. Mi mente iba a toda velocidad, girando como un tío vivo fuera de control. Necesitaba encontrar una explicación lógica para lo que había visto, pero cuanto más pensaba en ello, más evidente se hacía que la situación no tenía ninguna lógica. Los murciélagos gigantes en realidad no existen. Pero allí estaba yo, a solo unos metros de una criatura que desafiaba todo lo que sabía sobre el mundo. Respiré profundamente, intentando calmar mi corazón acelerado, y me giré hacia la casa, abriendo la puerta lentamente, como si estuviera a punto de entrar en un lugar prohibido. Joe todavía estaba dentro, caminando de un lado a otro, con pasos vacilantes, como si estuviera esperando que yo dijera algo que pudiera cambiar el curso de esa tensa noche. ¿Y ahora qué?, me preguntó con voz cargada de preocupación. Me limpié las manos en mis jeans, en un intento de calmar mis nervios. No estamos tratando con un animal normal aquí, Joe. ¿Esta cosa? Ni siquiera sé qué es todavía, pero definitivamente no es algo que simplemente capturamos, le expliqué, tratando de transmitir la gravedad del asunto. Situación. Joe parecía querer discutir, tal vez disputar mi punto de vista, pero en lugar de eso se limitó a asentir, tragando saliva con fuerza y con su mirada preocupada fija en el suelo. ¿Qué hago ahora?, preguntó, buscando orientación en medio del caos. Quédate dentro. No salgas hasta que yo te lo diga. Y ten la escopeta cerca, le advertí, y la seriedad de mi voz se hizo más profunda. Abrió la boca, probablemente para protestar o preguntar, pero luego la volvió a cerrar y, sin decir otra palabra, desapareció en otra habitación. La puerta se cerró detrás de él con un suave clic. Di un paso afuera nuevamente, la sensación de incomodidad crecía. Intenté pensar con claridad, pero la ansiedad era como una espesa niebla a mi alrededor. Saqué mi teléfono una vez más, revisando las coordenadas del caso, solo para asegurarme de que no me había perdido nada importante.
Cada segundo contaba, y la sensación de que algo estaba a punto de suceder flotaba en el aire, pesada y palpable. El pueblo más cercano estaba a 1 hora de distancia y no encontré informes de que sucedieran cosas extrañas allí. Eso no me sorprendió mucho. Cuando suceden este tipo de cosas, la gente generalmente prefiere ignorarlas o esconderlas debajo de la alfombra. Las autoridades locales probablemente pensaron que la apariencia era solo una broma o que algún animal se estaba comportando de manera extraña. Pero aquella criatura en el granero definitivamente no era un animal normal. Cogí mi linterna y decidí volver para mirar más de cerca. Si esta criatura era un problema, necesitaba descubrir qué tipo de cosa era, y rápido. Entré al granero con cuidado, iluminando todo a mi alrededor con el haz de la linterna. El murciélago seguía allí, colgando, pero ahora me miraba con más atención, como si me estuviera evaluando. Y eso fue lo que más me asustó, no parecía tener miedo de mí. Recogí nuevamente mi lector EMF, aunque sabía que la última vez no funcionó. Pero algo dentro de mí me decía que necesitaría algo más que solo tecnología para lidiar con esta criatura. Comencé a caminar alrededor del granero, mirando las paredes y el piso, buscando alguna pista de qué era ese ser. Fue entonces cuando noté algunos símbolos viejos y desgastados rayados en la madera, en lugares que no había notado antes. Había líneas talladas en las vigas, como si alguien hubiera marcado algo importante. Pero no se parecía a nada que yo reconociera. No había símbolos ni rituales ocultos, solo un patrón confuso de marcas que no tenían sentido. Me arrodillé para mirar más de cerca, limpiando los bordes con los dedos. Mientras examinaba los arañazos, sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo. Saqué mi teléfono y tomé algunas fotografías de las marcas. Justo cuando estaba a punto de levantarme, escuché un crujido muy leve. Antes de que pudiera darme la vuelta, las alas del murciélago se agitaron y cayó de las vigas. Su forma gigante se movió rápidamente, casi como una mancha en el aire. Apenas tuve tiempo de reaccionar. Aterrizó en el suelo con un ruido sordo, extendiendo sus enormes alas. La bestia medía al menos 6 pies de largo. No sabía si estaba tratando de intimidarme o si simplemente estaba presumiendo, pero de cualquier manera, estaba funcionando. Di un paso atrás, sosteniendo mi linterna frente a mí, como si eso pudiera ayudar de alguna manera. Los ojos del murciélago brillaron en la tenue luz y antes de que me diera cuenta, me tenía acorralado en un rincón. No había ningún lugar donde correr. Dejó escapar un grito fuerte y ensordecedor y luego se abalanzó sobre mí, mostrando sus afilados colmillos en la tenue luz. Apenas logré esquivarlo. La puerta del granero parecía muy lejos y el murciélago venía a atacarme otra vez. Con un movimiento rápido, recogí mi bolso de viaje del suelo y saqué el cuchillo plateado que había guardado dentro. No tenía idea de por qué lo tenía, pero si sabía una cosa, nunca debes enfrentarte a una situación como esta sin algo afilado en la mano. De alguna manera, esto me hizo sentir que tenía una oportunidad de luchar. El murciélago se acercó rápidamente, agitando sus enormes alas con tanta fuerza que casi me derriba. Le di el cuchillo en la cabeza, pero fue más rápido de lo que imaginaba. Sus garras me arañaron el brazo mientras pasaba volando y me estremecí de dolor, pero no me detuve. Seguí moviéndome, retrocediendo hacia la puerta del granero, tratando de encontrar alguna debilidad en la criatura. Volví a blandir el cuchillo, pero el bate era demasiado rápido. Era implacable, sus alas se movían en el aire y creaban vientos que dificultaban incluso la respiración. Mi mente estaba acelerada, necesitaba pensar rápido. No era un animal cualquiera, era algo mucho más peligroso. Si no hago algo pronto, podría terminar en serios problemas dentro de ese granero. Pero en medio de toda esa confusión, algo me aclaró la mente. Miré a mi alrededor frenéticamente y me di cuenta de que el granero no era solo un granero. Cuando el murciélago volvió a lanzarse sobre mí, vi algo en la pared muy abajo, muy debajo de las vigas. Era algo que resaltaba contra la madera vieja y el heno en descomposición. Al principio pensé que era solo otro rasguño, pero entonces mi linterna iluminó el lugar correcto y mi corazón dio un vuelco. Era un círculo ritual. Era muy sutil, casi invisible en los lugares donde la madera se había desgastado con el tiempo. Pero no había forma de confundirlo. El círculo estaba dibujado en un rojo profundo y descolorido, cubierto de símbolos y runas extraños que nunca había visto antes. Parecía muy viejo, tan viejo que se notaba que no era un pentagrama cualquiera ni un dibujo tonto, era algo mucho más serio, algo destinado a atar o atrapar. Pero lo más extraño fue que estaba incompleto. Maldije en voz baja,
sintiendo la frustración crecer dentro de mí. Por supuesto que la criatura estaba atrapada allí, o al menos lo había estado hasta que alguien rompió el círculo mágico que la mantenía contenida. El murciélago emitió un grito agudo y, en un instante, vino hacia mí, lanzándose a una velocidad impresionante. La adrenalina corrió por mis venas, fue tan rápido que apenas logré esquivarlo a tiempo. Era una sombra furiosa y sabía que no podía esquivarlo para siempre. Si no hacía algo pronto, él me atraparía y eso no podría suceder. Dando un paso atrás, comencé a escanear el espacio que me rodeaba, mis ojos ansiosos buscando el círculo roto. Era fácil identificar dónde se había roto, un hueco evidente, un espacio vacío donde se había interrumpido el ritual, permitiendo al murciélago moverse libremente. La frustración me invadió nuevamente y maldije una vez más, no solo por la situación, sino porque sabía que tenía que actuar. Con manos temblorosas de determinación, metí la mano en mi bolso y busqué apresuradamente la sal que siempre llevaba conmigo. La sal puede parecer algo simple y común, pero en mi trabajo era esencial a la hora de tratar con criaturas como esta. Era como un escudo, una línea de defensa contra lo desconocido. Encontré la bolsa y, con un movimiento rápido, la abrí, liberando el contenido. Vertí la sal en la abertura del círculo, tratando de completar la parte faltante. El murciélago gritó de nuevo, la furia de su llamado hizo vibrar las paredes del granero. Sus alas batían tan fuerte que sentía el viento cortándome la cara, pero aún así no me detuve. Cada grano de sal que caía parecía una gota de esperanza en medio del caos. Mis manos trabajaron rápidamente pero con precisión. No me atreví a mirar hacia arriba, no podía distraerme con lo que pasaba a mi alrededor. La sensación de urgencia me invadió y supe que tenía que hacerlo. El círculo era la clave y cada segundo contaba. Una vez que terminé de verter la sal, me quedé allí un momento, paralizado. El murciélago flotaba en el aire, con sus enormes alas aleteando, pero podía ver la agitación en sus ojos. Intentaba moverse, intentaba liberarse, pero ya no podía. La magia del círculo recién completado parecía actuar como una barrera invisible, restringiendo sus movimientos. Una ola de alivio me invadió y la tensión comenzó a disiparse lentamente. Pero la batalla aún no había terminado. El murciélago, incluso atrapado, seguía gritando y su mirada feroz me desafiaba. Sabía que, aunque había logrado contenerlo por ahora, la verdadera pelea apenas comenzaba. ¿Qué haría a continuación? Necesitaba un plan, y rápido. El granero, con sus sombras y misterios, parecía estar esperando el siguiente movimiento, y yo estaba decidido a descubrir qué estaba pasando realmente allí. Cerré los ojos y murmuré una oración, más para calmarme que cualquier otra cosa. Luego respiré profundamente y di un paso atrás, observando cómo la sal empezaba a brillar en la tenue luz del granero. Brilló suavemente mientras la magia del ritual comenzaba a funcionar nuevamente. El murciélago emitió un gruñido bajo, un sonido profundo y aterrador que pareció hacer vibrar mis huesos, pero estaba atrapado. El círculo se completó nuevamente, y cualquier fuerza que lo había mantenido libre estaba activa una vez más. El murciélago gritó una última vez, un sonido furioso que resonó por todo el granero, y luego, con un último aleteo de sus alas, cayó al suelo con un ruido sordo, incapaz de moverse. Me quedé allí, mirándolo, con el corazón latiendo rápido y las manos temblando por la adrenalina. El murciélago estaba atrapado, pero sabía que no era momento de relajarse. Lo que sea que rompió el círculo y liberó a esa criatura todavía estaba allí afuera. Si no lo descubría pronto, no tenía forma de saber hasta dónde podía llegar esto. Pero por ahora el peligro inmediato había pasado. Di otro paso atrás, manteniendo mis ojos fijos en el murciélago, que permanecía inmóvil, con sus alas moviéndose lentamente. El círculo lo había contenido, pero no fui tan tonto como para pensar que todo había terminado. Estaba encerrado por ahora, pero algo me decía que había más en la historia. Saqué mi teléfono del bolsillo y tomé una foto del círculo, la sal y el murciélago. Necesitaba documentarlo todo. No podía irme de allí sin pruebas de lo ocurrido. Eché un vistazo rápido hacia la casa, pero no quería llamar a Joe para que se acercara a esa cosa. Aún no. Él no lo entendería. De hecho, apenas lo entendí todo. Saqué el resto de la sal de mi bolsa y la espolvoreé sobre las alas del murciélago, solo para mayor protección. Un poco de seguridad nunca viene mal, ¿verdad? Miré hacia la puerta del granero. Si quería respuestas, necesitaba descubrir quién había convocado a esa criatura, porque estaba allí y cómo había logrado salir del círculo mágico en primer lugar.
Esto no parecía simplemente un extraño accidente, había algo mucho más profundo sucediendo y yo estaba decidido a descubrir la verdad. Todo esto estuvo muy bien planeado. Apostaría mi sueldo a que quien empezó este lío aún no lo ha terminado. La noche era oscura y silenciosa, pero en la antigua granja de Joe, me encontré rodeado de una atmósfera de misterio y urgencia. Pasé el resto de la noche hojeando todos los libros y diarios que pude encontrar, con la esperanza de descubrir alguna pista que pudiera explicar lo que estaba sucediendo con ese aterrador murciélago. Al principio no esperaba mucho. El sonido del viento que soplaba afuera me hizo sentir más incómodo, pero después de lo que vi en el granero, supe que no podía simplemente empacar e irme. Había mucho en juego. Cuando regresé adentro, la luz de la habitación iluminó el rostro de Joe, y no dijo mucho. Él simplemente me miró, con los ojos muy abiertos, mientras yo comenzaba a recoger todos los libros que podía encontrar. Viejos volúmenes encuadernados en cuero cubiertos de polvo, libros de bolsillo gastados que parecían haber sido leídos incontables veces e incluso algunas enciclopedias polvorientas, cuyas páginas estaban pegados entre sí. Estaba buscando cualquier cosa que pudiera ayudarme a entender qué estaba pasando realmente. El olor a papel viejo y un toque de moho flotaban en el aire cuando abrí las tapas de los libros y sentí la textura áspera del cuero bajo mis dedos. El mundo a mi alrededor parecía desaparecer y lo único que importaba era encontrar una respuesta. Al principio pensé que podría ser algo relacionado con un mito local, una historia sobre una criatura que fue liberada por error. Pero a medida que pasaba página tras página de historias extrañas y rituales antiguos, me di cuenta de que no se trataba de una simple historia de fantasmas ni de una leyenda urbana. Era algo mucho más profundo y perturbador. Las respuestas que necesitaba estaban escondidas en un libro que encontré en un rincón olvidado de la habitación, debajo de una pila de periódicos viejos y recibos de granjas que parecían haber sido olvidados hace mucho tiempo. Este libro parecía sacado de una película de terror, un volumen grueso, de color verde oscuro, sin título en el lomo, solo un símbolo descolorido que parecía vibrar con una energía pesada e incómoda. Mientras lo sostenía, una sensación extraña recorrió mi cuerpo, como si el propio libro estuviera tratando de comunicarme algo. Con cuidado abrí el libro y el olor a páginas amarillentas y gastadas invadió mis fosas nasales, un aroma que contaba historias de muchos años atrás. Mientras lo hojeaba, mis ojos recorrieron el texto, tratando de absorber cada palabra. Con cada página, sentí que la tensión aumentaba, hasta que finalmente encontré lo que buscaba. Mi corazón se aceleró al leer sobre el círculo ritual, la clave que mantenía a esta criatura contenida. Las palabras bailaron ante mis ojos, revelando secretos que parecían haber estado enterrados durante generaciones. Ahora todo tenía sentido. Lo que sea que había roto el círculo, lo que sea que había liberado a ese murciélago, todavía estaba suelto. Y estaba a punto de descubrir cómo lidiar con ello. Sin el círculo mágico, el murciélago era libre de causar muchos estragos, como si pudiera destrozar la realidad misma hasta abrir una grieta por completo. Si eso ocurriera, la criatura podría escapar, y quién sabe qué más podría pasar después. Pero si se mantuviera el ritual, si el círculo estuviera intacto, el murciélago y cualquier otra cosa que pudiera venir con él quedarían atrapados. Y aquí está el verdadero problema, alguien tenía que mantener el círculo. Era necesario garantizar que el ritual se renovara cada pocos meses. Si esto no se hiciera, el murciélago volvería a liberarse. El ritual no era algo que se hacía solo una vez, era un ciclo continuo, un trabajo que requería atención y responsabilidad. Pasé la página del libro y comencé a leer más. Habló sobre rituales de unión, explicando los signos de un círculo roto. También había símbolos, runas, como las que había visto en el granero. Era necesario renovarlos y mantenerlos intactos, o la criatura podría escapar. No había nada escrito sobre quién había realizado originalmente el ritual, pero estaba claro que esta responsabilidad había sido transmitida de generación en generación. Levanté la vista de mi libro y me di cuenta de la realidad de lo que tenía que hacer. El peso de la responsabilidad cayó sobre mí. Sabía quién sería el responsable ahora. Me levanté y caminé hacia Joe, que estaba sentado tranquilamente en un rincón, mirándome leer. Su mirada mostraba que no se había relajado precisamente desde que regresé. Yo, dije con voz firme. Este es tu problema ahora. Los ojos de Joe se abrieron con sorpresa. ¿Qué? Tú eres quien tendrá que mantener esto bajo llave. Eres tú quien debe revisar el círculo, asegurarte de que el ritual se mantenga en su lugar y actualizarlo cuando sea necesario. Ahora es tu responsabilidad.
Esta tarea te fue encomendada cuando la última persona que se hizo cargo de ella murió o desapareció, o lo que fuera que sucedió. Ahora tú eres el guardián. La cara de Joe se puso muy pálida mientras trataba de entender lo que estaba diciendo. No sé nada de eso. ¿Cómo pude hacer eso? Parecía desesperado y levanté el libro, mostrándole la página que estaba leyendo. Mira, todo está aquí, es sencillo. Solo tienes que seguir el ritual. Cada 3 meses, ven aquí, revisa el círculo y mira si hay algo roto. Necesitarás sal, mucha sal, y algunos otros ingredientes. Puedo ayudarte con eso, pero la responsabilidad es tuya. Joe se pasó la mano por su ralo cabello, luciendo abrumado. No me inscribí para esto, solo soy un granjero, no soy un guardián de rituales, no puedo lidiar con este tipo de cosas. Lo miré fijamente, tratando de transmitirle la gravedad de la situación. Fuiste tú quien llamó a las autoridades, Joe. Tú eres quien hizo de esto un problema para mí. Y ahora tienes que entender las consecuencias. Pude ver que estaba empezando a ceder, sus ojos se movían nerviosamente en todas direcciones, como si estuviera pensando en huir y no regresar nunca. ¿Qué pasa si no hago esto? ¿Qué pasa si no cuido el círculo? Dejé que el silencio se prolongó por un segundo, la gravedad de la situación pesaba sobre ambos. Finalmente respondí, el murciélago se libera. Y luego, viene todo lo demás. Hay una grieta. Se abrirá y todo lo que esté del otro lado se derramará. Hay una razón por la que esta criatura ha estado atrapada aquí durante tanto tiempo. Si ella escapa, no será solo el murciélago el que te tendrá que preocupar. Será con todas las demás cosas que están esperando. Joe parecía absorber cada palabra, su rostro pálido y sus labios temblorosos. Estaba empezando a comprender la realidad de lo que estaba en juego y yo sabía que necesitaba comprender la gravedad de la situación. ¿Cómo sé si el círculo sigue intacto? ¿Cómo puedo estar seguro? Joe preguntó preocupado. Volví a las páginas del libro, buscando las instrucciones. Hay algunas cosas que debes comprobar. Las runas en el círculo aún deberían ser legibles. ¿De acuerdo? No se pueden desteñir ni rayar. Si alguna parte del círculo está rota, hay que arreglarla con sal, sal pura. Y si el murciélago empieza a comportarse de forma extraña, sabrás que es hora de volver atrás y refrescar el círculo. Le entregué el libro. Harás esto una vez cada 3 meses. No parece mucho, pero es una responsabilidad que no puedes ignorar. Así es como funcionan las cosas, y siempre ha sido así. Personas de todo el mundo reciben este tipo de tarea todos los días. Hay grietas por todas partes. Las manos de Joe temblaban cuando recogió el libro. No sé si puedo hacer esto. Puse una mano sobre su hombro, intentando transmitirle tranquilidad. No tienes elección. Si no lo haces tú, nadie más lo hará. Si tienes alguna pregunta, por favor llámame. Nuestra organización permite 3 llamadas y 3 preguntas, así que úsalas sabiamente. Intenta descubrir las pequeñas cosas por ti mismo. Estas son las reglas. Le entregué mi tarjeta. Se quedó allí, agarrando el libro contra su pecho como si fuera un salvavidas. Todo está bien. Todo está bien. Lo haré. Mantendré el círculo intacto. Lo miré directamente a los ojos, asegurándome de que entendiera. Recuerda, cada 3 meses, Joe. No lo olvides. Dicho esto, me giré para marcharme. El trabajo estaba hecho, el murciélago estaba contenido y la responsabilidad del ritual ahora recaía en Joe.